Muy buenas a todos, nuevamente bienvenidos. Aquí con ustedes Keter Ramírez para dar otro mensaje evangelístico. Y el día de hoy quiero centrarme con respecto a la premura, la urgencia tan importante que tenemos que tomar en cuenta con respecto a la venida del Señor, a el arrebatamiento de la iglesia, evento que está próximo a suceder y falta muy poco tiempo. ¿Qué dice Apocalipsis 22:20? El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan cerca de la venida del Señor. Nunca antes esta palabra, este versículo, tenía tanta importancia como la tiene al día de hoy, porque estamos demasiado cerca de los eventos finales. Podríamos hablar de Mateo 24, sí, Mateo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es importante recalcar que Mateo 24, y tengo un video preparado para una próxima oportunidad, únicamente centrado en Mateo 24, porque Mateo 24 no es tan fácil de comprender, hay cosas mezcladas, se habla de el arrebatamiento en algunas partes, se habla de la segunda venida de Cristo, y es un poco confuso por el hecho de que Jesús no podía dar una doctrina específica a los judíos de aquella época que no entendían nada ni de arrebatamiento, ni siquiera entendían nada de iglesia, porque apenas estaba formando a los discípulos que iban a ser sustento de la iglesia. Entonces no se tenía, como quien dice, el contexto de lo que viene siendo la iglesia de los tiempos finales, ni siquiera la iglesia primitiva, porque todavía no había Cristo muerto, no había resucitado, no había venido el Espíritu Santo, no se habían dado ciertas revelaciones, y el arrebatamiento es una revelación que encontramos en las cartas de Pablo, es un misterio. Entonces Jesús no les podía hablar claramente de algo que no iban a entender para nada. Entonces Jesús habló más que todo de la parucía, de la segunda venida visible a la tierra, porque de paso era un contexto para los judíos y es la restauración de Israel. Sin embargo, el arrebatamiento es más para la iglesia, que parece claro que puede haber algún judío por ahí que crea en Cristo y sea salvo y se vaya en el arrebatamiento. Los apóstoles, que fueron los que comenzaron la iglesia, eran judíos, entonces no tiene nada de espectacular, nada de sorprendente que hayan judíos salvos hoy en día, pero cuando hablamos en general, son gentiles los que forman parte de la iglesia, y de hecho de los gentiles somos muy pocos, porque no son ni siquiera la mayoría de los cristianos los que somos parte de la iglesia. Recuerde una cosa: iglesia no es el que es cristiano, iglesia no es el que se congrega, iglesia no es el que alaba a Cristo, el que vive en santidad. Eso no es iglesia. Obviamente la iglesia tiene que hacer esas cosas, pero iglesia es aquel que cumple las dos demandas de Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. ¿Qué es cambiar la disposición mental? Cambiar mi imagen de mí mismo, de que soy bueno, de que soy santo, de que soy puro, y reconocerme como un pecador cuya naturaleza está caída a causa del pecado de Adán y de mis propios pecados y de todos mis antepasados que pecaron y formaron esa rueda genética de maldiciones que ha hecho que el pecado crezca a lo largo de la historia de la humanidad. Y yo soy un pecador, mi naturaleza está caída, no puedo vivir en santidad al 100%. Entonces ese reconocimiento de esa condición y de que estoy condenado es la metanoia, cambio de disposición mental. El primer requisito que hay que tener para ser salvo. El segundo es confiar en el buen mensaje, creer el evangelio, el hecho de que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecados pasados, presentes y futuros, no solo por los pecados pasados, como la mayoría de los cristianos piensan. Los pecados que cometí antes de entregarle mi vida a Cristo, sí, murió por eso, pero murió por los que cometes a diario y los que cometerás en el futuro, porque no seas hipócrita y acepta que todos los días pecas por mucho que ames a Cristo. Entonces, si tú cumples con estas dos demandas que siempre las explico en todos mis videos, tú eres salvo y eres iglesia. Solo los que son iglesia serán arrebatados, independientemente de si viven una vida en disciplina espiritual o no, independientemente si se cuidan o no, independientemente si viven en santidad o no. Ya, si no vives en santidad y eres un salvo, Dios te va a dar con la vara de la disciplina. Dios te va a disciplinar a tal punto que tú vas a llegar otra vez a sus caminos. Es como dice la parábola de la oveja perdida. Hay 99 ovejas que también, hay una que se perdió, el pastor va y busca a esa oveja perdida y la trae de regreso al rebaño. Si es que eres del rebaño, porque si no eres del rebaño, entonces no te va a ir a buscar, te puede seguir llamando, porque es que hay una confusión, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces los llamados piensan que ya son salvos, aunque no están seguros de su salvación, porque ese es un requisito, estar seguro de la salvación. Y obviamente los que no cumplen estas dos demandas no están seguros, porque no hay manera lógica de estar seguro de tu salvación si no confías en que Cristo pagó los pecados del pasado, presente y futuro, que es lo que ustedes dudan. Pero sencillamente la gente se hace la vista gorda ante este tema, no lo entienden y se dedican a otras cosas, a que supuestamente evangelizaron, que yo no sé qué están evangelizando, porque no es un evangelio lo que se está predicando como el que yo estoy predicando aquí. Lo que hacen es hablar de Cristo, que sí está bien, habla de Cristo, siembra la semilla, es bueno, yo no maldigo ni contrario todo lo que hable de Cristo, pero si no les explicas el evangelio y no lo entienden,
no van a ser salvos. Y si tú mismo no lo entiendes, no vas a ser salvo. El Evangelio es lo que estoy explicando, esas dos demandas. No es guardarse en santidad, ¿sí? No es arrepentirme. Arrepentirse es importante después que eres salvo, no antes. Arrepentirte es, voy a dejar el pecado. Sin embargo, nunca lo vas a poder dejar completamente. ¿Por qué? Porque está en tu naturaleza. Lo que puedes hacer es guardarte lo más posible, orar, ayunar, leer la palabra, amar la palabra para que Dios te guarde del pecado. Porque es por su misericordia, ojo. No es por tu propia fuerza que tú te guardas del pecado. Es su misericordia lo que te sostiene de pecar menos y de abstenerte de caer en tentaciones. Ahora, Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo habla a la iglesia. También puede hablar a una persona que aún no forma parte de la iglesia porque la está llamando para que forme parte. La está llamando con este mensaje, le está hablando de la palabra, le está enseñando principios espirituales para que esa persona en algún momento entre en cuenta que tiene que cumplir estas dos demandas. Tal como me pasó a mí, yo no entendía esto hasta que escuché este verdadero mensaje y el Espíritu Santo me habló, me lo reveló y hoy soy salvo. Entonces, vamos a hablar del arrebatamiento. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay gente que cree en vano, hay gente que cree, pero cree sin fe, o sea, no cree estas dos demandas, cree que Cristo es real, cree que Cristo vino al mundo, cree que Cristo murió por los pecados, pero no entiende con la fe suficiente para creer que murió por todos los pecados y no entiende que la metanoia, el cambio de disposición mental, es reconocerte como pecador, no es no pecar más. Entonces son gente que creyó en vano, no son salvos, no retienen la palabra que Pablo predicó, porque Pablo predicaba este evangelio que yo estoy predicando. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea ya o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Este versículo, en 1 Corintios 15, está el verdadero evangelio, la buena noticia. Y la buena noticia es esta. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí no dice murió por los pecados del pasado nada más. Aquí dice en el verso 3 de 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados. Cuando dice nuestros pecados, habla de la totalidad de los pecados de la humanidad, de la totalidad de tus pecados, particularmente como ser humano, todos los que cometiste. Y fue conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. La buena noticia de que murió por tus pecados. Ahora vamos a 1 Corintios 15, 51. Nos adelantamos un poco y dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjate la palabra misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de hojas, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, llamados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí habla del arrebatamiento como un misterio y dice que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. ¿Por qué el cuerpo del cristiano salvo es mortal? Porque el cuerpo sigue manteniendo pecado. Lo que Cristo convierte cuando naces de nuevo no es tu cuerpo, es tu alma. Tu espíritu que nace de nuevo y tu alma son convertidos. Tú empiezas a odiar el pecado en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, pero tu cuerpo sigue. Y déjame decírtelo tajante, tu cuerpo ama el pecado. Si tú eras adicto al alcohol, a la pornografía, a la lujuria, a la mentira, a la envidia, eso está en tu cuerpo. Y tú odias ahora eso si has sido salvo. Incluso los llamados terminan odiando eso porque la presencia del Espíritu los arropa y los hace sentir lo que el Espíritu Santo siente. Y odias esos pecados, pero tu cuerpo los sigue amando, por eso tienes esa lucha. Tu cuerpo no se convierte, por eso es que en algún momento vas a pecar, por eso es que la metanoia no es dejar de pecar. Lo que ustedes llaman arrepentimiento, metanoia es reconocer que no puedes dejar de pecar, porque como tú puedes, imagínate que tú tienes una enfermedad incurable, pero que se puede tratar. Qué sé yo, tienes diabetes. La diabetes no tiene cura, que yo sepa, ¿no? Capaz que estoy equivocado, no sé mucho de medicina, pero que yo sepa no tiene cura. O invéntate cualquier otra, pero vamos a poner la diabetes. La diabetes se trata. Puedes tener una larga vida, puedes vivir una vida confortable si te detectan a tiempo, si comes la alimentación que el médico te recomienda, si haces las cosas necesarias
según la ciencia médica, para vivir bien, pero no se cura. No se cura. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado es una enfermedad que corporalmente, porque está en tu cuerpo, no se cura, pero se trata. ¿Cómo se trata? Acercándote a Cristo, amando la palabra, orando, ayunando. La tratas. Puedes vivir una vida decente, entre comillas, aunque nunca vas a llegar a la perfección de Cristo, pero si eres parte del cuerpo de Cristo, puedes vivir una vida decente como a santos conviene, porque eres santo no porque te portas bien, aunque tienes que hacer lo posible por portarte bien. Eres santo porque Cristo te santifica, porque se puso en tu lugar y la vida de Cristo judicialmente pasa a ti y tu vida de pecado pasa a Él en la cruz del Calvario. Por eso es que Él fue crucificado y murió por ti, porque toda la cochinada tuya y mía y de todos está en Él en la cruz y toda la santidad que Él vivió está en ti. Un ser que es más puro que los cielos, más puro que los ángeles, y esa santidad en ti. Por eso es que puedes entrar al cielo. Pero tu cuerpo sigue teniendo el pecado, ¿sí? Y tu alma a veces falla. Tu alma falla. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, fíjate esta palabra, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es una revelación que salía de las Escrituras y nunca fuera de ella. Porque mira, hay gente, lo que pasa es que la teoría del arrebatamiento fue una teoría teológica, aunque yo la veo como una revelación, que se empezó a predicar en el 1830, cuando hablamos de los tiempos actuales, de los cristianos actuales, porque Pablo hablaba de esto en la iglesia primitiva. Eso es lo que muchos teólogos discuten, que Pablo no enseñaba las cosas como las enseñan hoy los pretribulacionistas. Entonces te dicen, no, pero es que eso lo inventó fulano de tal en el 1830, y entonces eso no tiene que ser verdad, porque es una revelación nueva, ya toda la revelación está en la Escritura. Hermano, una revelación que el día de hoy aparece, pero es salida de las Escrituras y nunca fuera de ella, tú no puedes menospreciarla. Tú no puedes decir que no es real, porque hace, qué sé yo, 5 años la dijo alguien, hace 100 años la dijo alguien, hace 200 años la dijo alguien. No es real por eso. Claro que es real. Si está dentro de la Escritura, es real. Si está fuera de la Escritura, no es real. Si viene alguien y dice, no, mira, Dios me inspiró un nuevo evangelio, como los mormones, por ejemplo, con Joseph Smith, que es el libro del mormón, eso no es real, porque no es palabra de la Escritura, no está en el canon bíblico, pero una revelación que no esté contrariando al canon bíblico, que esté sacada de la Biblia, tú no puedes menospreciarle. Si el arrebatamiento lo empezaron a predicar nuevamente en 1830 y tú no estás seguro si Pablo lo predicaba tal cual hemos predicado ahora, no tienes que menospreciarlo. Es como lo de los 120 jubileos, eso voy a hablar en un video de eso, aunque hay muchos hermanos que lo explican mucho mejor que yo. No me he metido en ese pozo, en ese asunto, porque sé que hay mucho de eso y muchos lo explican mucho mejor, pero eso es algo que se viene hablando ahorita. No, pero es que eso no lo enseñaban antes y no sé qué. ¿Qué importa? Está dentro de la Escritura. No están hablando nada que salga de la Escritura. No están dando una revelación de un libro nuevo. No, es algo que está dentro. Entonces tú no puedes menospreciarlo, tienes que estudiarlo. Por eso, el arrebatamiento, aunque yo lo acabo de hablar aquí, en Tesalonicense, y lo dice, los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados y estaremos en las nubes del cielo. Entonces, ¿cómo puedes hacer la parucía? ¿Cómo puedes hacer la segunda venida si nos vamos a reunir con Cristo en las nubes del cielo, y en la parucía Cristo viene y toca el monte de los olivos y se parte en dos? Hay una diferencia. Cristo en la segunda venida toca la tierra. En el arrebatamiento somos arrebatados porque vamos a ser librados de la ira. Y que también tú tienes que entender que la Biblia en su totalidad, en todos sus libros, es un rompecabezas, y tú tienes que relacionar lo que dice Apocalipsis con lo que dice Mateo, con lo que dice Pablo, con lo que dice todo la Biblia. Tú no puedes tomar un versículo aislado y crear una doctrina de un versículo aislado, porque la doctrina del arrebatamiento tiene sentido. Si bien en Mateo 24 Cristo habla partes del arrebatamiento y partes de la segunda venida, como ya lo voy a explicar en otro video. Porque si tú juntas el rompecabezas, que es la Biblia completa, lo que tiene sentido es el arrebatamiento. Es lo que tiene sentido. Vamos a Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego tú, Israel, serás salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es importante entender
que la gran tribulación es la restauración de Dios con el pueblo de Israel, que va a volver al camino y va a resucitar espiritualmente. Por eso es que la iglesia va a ser arrebatada, porque el objetivo de la gran tribulación son dos objetivos: restaurar a Israel y traer la ira de Dios al mundo impío y pecador que no quiere saber nada de Dios, ¿entienden? Pero con Israel va a tener misericordia. Y con los cristianos que hayan quedado, que hayan creído en Cristo, bueno, los juicios van a estar en la tierra igual y van a sufrir todas esas dificultades y toda esa persecución y todas esas cosas, pero si mueres por Cristo y das tu vida y no te dejas poner la marca de la bestia, vas a ser salvo, ¿sí? Dios va a guardar también a esas personas espiritualmente. Obviamente va a confortarlos, vas a poder buscar de Dios. Es lo que yo creo, pues. Al menos no te voy a decir que tengo un sustento bíblico, porque se debate mucho si los cristianos que queden van a ser salvos o no. Yo creo que sí, confío en la misericordia de Dios, pero te lo digo de antemano que un objetivo es la restauración de Israel primeramente, la restauración de Israel. Luego hablamos de ese tema de los cristianos que quedaron, sí, luego lo hablamos en otro video, pero creo que los objetivos son castigar al mundo por su impiedad y restaurar a Israel, porque ya es hora de que el pueblo de Israel regrese, ¿sí? El pueblo de Judá, porque Israel son todas las tribus, pero el pueblo de Judá, lo que pasa es que Israel actualmente se llama la nación de Israel, donde están los judíos. Sofonías 3:8, por tanto esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Esto es la gran tribulación, es un objetivo de la gran tribulación: derramar la ira de Dios sobre las naciones, sobre todas las naciones. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén, sí ven, Señor Jesús. Ya está muy cerca el arrebatamiento, las señales se están cumpliendo. En un próximo video vamos a hablar sobre Mateo 24 para hablar de las señales, pero es importante que te alertes, sí, que prediques, tienes que predicar el evangelio. Quiero que me apoyen. Mira, no, que yo no sé predicar muy bien, que yo no tengo ese talento que tienes tú para predicar, esa elocuencia, no importa, predica, porque lo importante es el mensaje que se esté dando. Lo importante más que el mensajero es el mensaje. Si tú predicas, te grabas en un video, hablas, eso queda. Es importante la predicación boca a boca, es verdad, pero un video queda y lo puede ver una persona, lo puede repetir, lo puede volver a ver, lo puede recomendar, lo pueden ver más personas. Predica, no importa que no sepa, no importa que tengas que anotar los versículos, los lees y los dices y dices: esto significa esto, esto y esto. No importa que no sepas hablar en público, no importa que no te dé pena grabar un video, hazlo, es un mandamiento, es necesario. Porque mientras más personas graben estos videos y se rieguen este evangelio verdadero, más van a ser tomados en cuenta. Y quizá tú no lo predicas muy bien, pero van a ver de otro que sí lo predica mejor que tú, y entonces la semilla va a ir creciendo y va a ser salva esa persona. Es importante que este mensaje se riegue. El arrebatamiento está cerca. Predica las dos demandas de Marcos 1:15: cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. Un saludo a todos, un abrazo, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias.